y todo, porque había dos vecinos, que un vecino tenía un toronón chulísimo y una vacona tenía el otro vecino. Uno tenía un toro y otro tenía una vaca. Oiga, pero el vecino del toro, muy apenas el cabrón, muy apenas, no era como yo. No le gustaba prestarlo y el vecino se lo pedía hasta pagándole y no se lo prestaba por hacer el favor de cruzarlo con la vaca. Antes lo tenía con una cerconona como de unos 8 o 10 hebras, con estantones de barreta, como esos que se usan allá para mi rancho, para cercar las cercas. Oye, el cerconón altísimo, con hebras de alambre de púa. Oiga, pues entonces, pero los animales son muy vivos. Nomás olfateó el toro que la vaca lo deseaba. Oiga, agarró correntía y voló la cerca el toro y se quedó un rato ganchado arriba y cayó como quiera apuntaba a la vaca. Oiga, pues que llega preguntándole a la vaca que cómo se llamaba. Dijo, oye, cabrona, dijo, qué ganas tenía de verte, como la canción que canta, no me acuerdo quién, qué ganas tenía de verte, Los Invasores, yo creo. Oiga, pues qué ganas tenía de verte, le dijo. Y entonces dijo, sí me puedes decir tu nombre, sí me puedes decir tu nombre, dijo, para empezar a platicar cómo te llamas. Y no, pues le dijo la vaca, no, dijo, pues yo mi nombre, dijo, es Clara y Bella. Yo mi nombre es Clara y Bella, dijo, pero puedes decirme nomás Clara, dijo, porque pues yo sé que Bella nunca he sido. Dijo, oye, cabrón, dijo, ¿y cómo tenía ganas yo también de que estuvieras aquí conmigo? Dijo, ¿y tú cómo te llamas? No, dijo, pues yo mi nombre, dijo, es Carambolas. Dijo, pero tú también dime nomás Caram. Dijo, porque las bolas se me quedaron ganchadas allá en la cerca. Llegó con los últimos, menos, se le quedaron campaneando en la cerca, así las bolas, chingada. Dijo, dime nomás Caram. Dijo, porque las bolas ya no tengo. Y entonces es muy bueno, mejor hacer el servicio y sale mejor el asunto. Porque sí había una vez en un rancho un pelado que era parecido a mí, que era muy servicial. Hoy tenía un toronón semental chulísimo y un amigo que tenía bastantes vacas y no tenía semental. Y andaban bien alborotadas, encajándoseles unas a las otras. Y entonces fue el señor a pedirle el torón al amigo. Dijo, oiga, dijo, ¿cuánto me cobra? Dijo, porque me presta su torón una semana o dos. Dijo, ¿cuánto me cobra? No, el pelado, buenísima gente como yo. Dijo, oiga, dijo, ¿cómo que cuánto le cobro? Dijo, lléveselo gratis, dijo, y me daría gusto que mi toro le sirva. Y no le cobro ni un 5. Dijo, me conformo nomás con que coma a todo dar el toro, dijo, así como andan comiendo sus vacas, dijo, ya vi que tiene muy buena comida, así como nosotros ahorita en el rancho, que está bien llovido y todo. Y que le sirva a mi toro, dijo, y con eso hay, dijo, no le cobro ni un 5. Oiga, pues sí, pero resulta que el toro llega y se echa a remoler, y con los ojos cerrados, remuele y remuele y con los ojos cerrados. Y las vacas encajándoseles unas a las otras, y ni cuidado les ponía. Oye, entonces se fue el pelado a decirle al que se lo prestó. Dijo, oiga, dijo, con tan buena voluntad que me prestó su toro, pero pues no jala, dijo. Desde que llegué con él, dijo, ahí te echaba remoliendo con los ojos cerrados, dijo. Y las vacas bien alborotadas, dijo. Y resulta que pues, ¿por qué no funciona? Dijo, oiga, no, hombre, dijo, es que dispénseme, dijo, que ese toro, dijo, se me olvidó dárselo con la receta que se ocupa. Dijo, pues, ¿qué es lo que ocupa el toro? No, dijo que se ocupa que cuando una vaca se le encaje a otra, dijo, usted vaya y le escarbe tantito así atrás, dijo, y vaya y le ponga así los dedos en las narices, dijo, y verá cómo se pone. No, pues así le hizo el viejo, donde está el toro así remoliendo con los ojos cerrados, fue y le escarbó hacia una vaca tantito, y fue y le puso los dedos así en las narices. No me la torre, hizo el toro así, y no me peló los ojos así como los pela Jaime Maussan, cuando dice Jaime Maussan, y nadie hace nada. Oye, no, pues donde le puso así, no, pues se levantó el torón, y no, pues que en la torre se le encajó a una vaca y la bregó, y luego se bajó y de ratito reposó poquito, y luego otra, oiga, pues agarró como unas 3 vacas de volada, ya de tardeada. Oiga, pues el dueño de las vacas, bien gustoso, se fue a una cantina a tomarse unos cuantos tecates y unos cuantos tequilas, y cayeron más amigos y lo siguieron invitando ahí.
Y no, pues en la torre, se le hizo bien noche, se le hizo como más de medianoche, pues ya ve que tomando como que se pasan las horas sin sentir. Y se le hizo bien noche, se le hizo bien noche. Oiga, pues llega a su casa y su señora estaba recién bañadita y le tocó la de malas que no tenía en blúmeres limpios, de esos blúmeres que también se les nombran calzones. Oye, se acostó bien bañadita y sin calzones. Oiga, pues no llega el viejo cabrón, viene entecatado y viene entequilado, y le empezó a meter la mano así por el medio de las piernas y asustó a la señora. Dijo, oye viejo, dijo, con una chingada, dijo, asustas gente, dijo, avisa, dijo, de allá me había quedado dormida, dijo, pues qué chingados quieres hacer. No, hombre, viejita, dijo, es que vengo bien emocionado, dijo, y quiero ponerme como un toro. Dijo, te estás poniendo como un payaso, pendejo, dijo, me anda bajando. Gracias por este tecate y otro que me van a dar. Y muchos saludos a toda Ciudad Victoria, a todo Texas, a todo Estados Unidos, a todo Durango, a todo Poza Rica, Tijuana, sí, así, a Tijuana, no, lo echamos, sí, así le pusieron a ese rancho porque, un amigo fue y le llevó a una señora que se llamaba Juana, un regalito, venga, dijo, oiga, dijo, ¿y para quién es? Dijo, para ti, Juana, le digo, es para ti, Juana, le digo, y hay muchas de esas, decía papá, que a Saltillo, también le habían puesto Saltillo, y pues siempre, y pues sirve que me acuerdo también de mandarle saludos a Saltillo, en que ahí en Saltillo, un viejito que estaba mucho más viejito que yo, porque me ganaba como con más de 20 años. Oiga, pues que lo cuidaban unos nietos. Y no, pues para no darle lata a los nietos, mejor pensó encerrarse en su jacalito y ahí morirse de hambre. Porque ya pues se fastidió de la vida, ya no quería vivir. Y ya le platicaron a un sobrino de él. Dijo, oye, dijo, ¿qué crees? Dijo que tu tío, dijo, ya tiene unos 2 días o 3, dijo, de estar encerrado en su jacalito. Dijo, pero ¿cómo? Dijo, ¿y por qué no lo han ido a auxiliar? No, hombre, dijo, vamos y le hablamos y no sale, dijo, ya se encaprichó que está encerrado en su jacalito y no quiere salir, dijo, quiere morirse. Y no, se fue el sobrino ese lo apreciaba bastante, lo apreciaba bastante el sobrino. Ya lo vi. Oiga, lo apreciaba bastante el sobrino. Y entonces fue y le dijo, oye tío, no hagas eso que estás haciendo no está bien. No, mijito, vete, váyase mi sobrino. Yo ya me fastidié de la vida y ya quiero que Diosito me lleve y aquí me voy a encaprichar, dijo, y ya me quiero morir. Y no, hombre, empezó a decirle el sobrino ahí en la orilla de la puerta, sal tío. Y en ese tiempo no tenía nombre ese ranchito. Y le empezó a decir, sal tío. Y por eso le pusieron Saltillo. Saludos a toda la gente esta noche, raza. Y a todo dar. Porque esta noche siento que amaneció tecatosa. Nomás procuren tomar tecates como yo, sin gas, sin gastar. Es como salen sabrosos. Salud. Oiga, y me acabo de acordar también hace ratito de un perro que le dejó una herencia muy grande, un viejón que se llamaba Don Cipriano. Don Cipriano se llamaba un viejón hacendado. Y tenía un trabajador, bien fregón para trabajar el trabajador, y le cobraba hasta barato. Y resulta que cuando se muere Don Cipriano, pues que dejó una carta que toda la herencia se la dejó al perro. No, hombre, quedó bien armado el perro con la herencia de Don Cipriano. Oye, se quedó bien chivo el trabajador porque dijo, ¿cómo se ve que Don Cipriano quería mucho a su perro? Porque toda la herencia se le dejó al perro. Oiga, pues resulta que cuando se muere el perro, se halla el trabajador otro papel, donde dice ahí en el papel lo que hiciera el trabajador con el perro. Y no, pues lo que tenía que hacer es que se fue para la iglesia
Y no, pues el padrecito nomás vio al trabajador de don Cipriano y se puso medio gustosito. Dijo, ándale, hijito, hasta que te acordaste de venir a visitar la casa de Dios. Dijo, ¿qué se te ofrece? Dijo, ¿vienes a confesarte o qué quieres hacer? Dijo, no, oiga, dijo, yo a lo que vengo es que me haga el favor. Quiero que me haga un favor, dijo, bien fregón. Dijo que porque acaba de morir un perro. Dijo, y quiero que me le haga misa de cuerpo presente. Misa de cuerpo presente, como hay un corrido que dice así también. Misa de cuerpo presente. Oiga, pues resulta que el padrecito se le puso bien enojado. Se le puso bien enojado. Dijo, hijito, pero ¿en qué cabeza cabe? Dijo, que no vengas a ofender la casa de Dios. Dijo, ¿cómo que se te ocurre que vaya y le haga misa de cuerpo presente? Dijo, a un perro. Dijo, las misas de cuerpo presente, dijo, se le hacen a personas, no a perro. Dijo, oiga, padrecito, dijo, es que no me encargó otra cosa don Cipriano, que cuando se muriera su perro, dijo, fuera y me hiciera el favor de hacerme la misa de cuerpo presente. Y nomás terminándose la misa, toda la herencia del perro, dijo, pasaba para la iglesia. Dijo, por ahí hubieras empezado, hijito, si ese perro don Cipriano se miraba que era tan católico. Que era tan católico porque toda la herencia del perro iba a pasar para la iglesia. No, pues entonces ahí sí le gustó al padrecito. No, me dijo, ahorita voy y le hago hasta misa doble al hijo de su. Al hijo de su perra. Salud, salud. Déjame dar un traguito para acordarme de otro perro. Oiga, y ahorita me acordé de otro perro que lo quería mucho su dueño. Le daba muy bien de comer y todo, y así, eran bien amigos, porque se dio cuenta el viejón que el mejor amigo del hombre es el perro. No, pues lo cuidaba muy bien y todo. Pues sí, pero era un viejón que también era medio malancón para bañarse, como yo hace muchos años. De buena suerte que ya hace unos 4 o 5 años para acá ya me empiezo a bañar un poquito más seguido. Oiga, pero ese viejón duraba mucho para bañarse, el cabrón, bien hediondo.